Hola, ¿qué tal? Soy Verónica Zucaxer, soy la autora de Los Nombres Prestados. Hace muchos años que la conozco a Flor, desde antes de las redes actuales, que en las dos nos venimos leyendo y compartiendo diferentes temas. Así que bueno, es un placer que hayan querido leer y compartir este libro, y voy a ir respondiendo las preguntas en videos cortitos para que poder mandárselos al celu de Flor. Empiezo con... Hay algunos que son preguntas que las puedo responder juntas, así que voy a aprovechar eso también. ¿Hubo algo que te inspirara a comenzar a escribir tu novela Los Nombres Prestados? Bueno, en realidad toda la vida vengo estudiando y leyendo y tratando de enterarme de todo lo que sucedió durante el Holocausto, lo que nosotros llamamos Shoah. Holocausto es dar algo en sacrificio y Shoah es matanza. Entonces nadie se ofreció un sacrificio, por eso Holocausto a lo mejor no es la palabra indicada. Tenía desde hace muchos años una entrevista hecha a un sobreviviente con una historia muy rica, que merecía la pena ser contada, y tenía el deseo, principalmente fue el deseo de poder escribir algo sobre la Shoah. Durante muchos años sentí que no tenía un permiso moral de escribir Los Nombres Prestados, porque hay muchísimos sobrevivientes que escribieron sus obras, que hay cientos y decenas y miles de libros sobre el tema, y que podía ofrecer yo que, que hiciera una diferencia. Y una vez en una visita a una escuela secundaria en Córdoba, estaba hablando con los chicos de diferentes temas y justo apareció el tema de la Segunda Guerra, y no conocían mucho de lo que había pasado en el Holocausto, excepto por algunas películas, y entonces me di cuenta que el material que hay, o sea, los libros que hay específicamente para ciertas edades, no son, no voy a decir que no son buenos, pero no son lo que yo quería escribir. Entonces ahí me animé y empecé a escribir. Y decidí hacerlo con en realidad hacerlo con varias voces fue lo que me pudo destrabar la escritura de esta novela, que la quería escribir hace muchos años y no me salía. Y el aprendizaje de escribir se va dando leyendo otros libros, o sea, uno va leyendo a otros autores sin darse cuenta, y te va quedando modos de escritura, estructuras. Y fue cuando me di cuenta que tenía que separar estas historias que finalmente pude escribir la historia, con lo cual y ahí esto es la pregunta 4, fue una cuestión de encontrar la estructura, porque yo la tenía a Nina en el tiempo actual y los tenía a Marek, Pedro y a Sara en la época de la Segunda Guerra, pero ni siquiera juntos, ni siquiera se conocían en ese momento, estaban viviendo dos historias muy diferentes. Entonces, si yo mezclaba todo en un mismo hilo cronológico, no se iba a entender nada, no iba a tener sentido. Necesitaba que cada uno contara su historia en primera persona. ¿Y por qué elegí a Nina? La elegí principalmente, o sea, Nina no es un personaje, es simplemente el personaje que ayuda a seguir la historia, para poder traer esas historias de la Segunda Guerra a la época actual, y que no fuera solamente una historia antigua de algo que pasó hace tantos años. El bloqueo creativo en realidad lo tuve antes, o sea, hasta que pude empezar a escribir la historia, porque tenía la idea, tenía el material, pero no sabía cómo escribirla. Pero una vez que empecé a escribir, y esto me resultó milagroso, la escribí de corrido, y creo que fue porque la estuve tantos años pensando esta historia, que llegado el momento de escribir ya estaba muy armada en la cabeza, y yo conocía muy, pero muy bien a estos personajes, y la escribí creo que en 4 meses, que para mí es poquísimo para una novela de este estilo. Puedo escribir una novela en un año, algunas meses, pero fluyó. Una vez que empecé a escribirla, la pude escribir bastante rápido.
Y no, nunca tuve ganas de abandonar la escritura. Una vez que estoy en una historia que me apasiona, estoy apasionada por escribir. Me gusta escribir, me gusta encontrarme con problemas de cómo soluciono esto con una oración, cómo paso este personaje de acá a acá sin tener que contar en el medio todo lo que pasó. Son un montón de situaciones que las puedo solucionar pura y exclusivamente a través de la lengua, del uso de palabras y de la combinación original de estas palabras para hacer oraciones que no se leyeron antes. Eso me encanta. ¿Cómo pensaba que se iba a recibir la gente de tu novela? Obviamente que siempre pienso que voy a ser el éxito del verano y que va a ser un bestseller. O sea, todos queremos que nos reciban bien. Fue un libro muy bien recibido porque no había otros libros similares de autores. O sea, hubo 2 o 3 autores argentinos nada más que trataron el tema de la Shoah. Uno fue Marcelo Birmacher, otro creo que es un libro para la Suez, pero no estoy segura ahora. Con lo cual era un tema que sigue en la memoria de todos muy presente, pero que no se había tratado desde la literatura argentina. Si mi nombre es prestado, no, mi nombre es mi nombre. Mi abuelo paterno llegó a la Argentina desde Polonia, que ahora es Ucrania, porque las fronteras se iban moviendo todo el tiempo, antes de la guerra, y su familia sí fue asesinada durante la Segunda Guerra, no en un campo de concentración. Así que me gusta mi apellido único, difícil, impronunciable y que tengo que deletrear cada vez que lo digo. Les cuento un secreto sobre los apellidos polacos, rusos. Los polacos. Cuando tienen CZ, la pronunciación es che, es Sukachar. De la misma manera el casca de la tele es cacha. No sé por qué como en Argentina el che a veces no nos suena bien y lo castellanizamos y decimos Sucaxar. Menciono una monja judía en la que me inspiré. En realidad eso fue un pequeño truco literario de decir que era una gran historia. No fue una gran historia, fue una historia interesante. Lo de pedir permiso para contar historias ajenas en la literatura es un tema muy amplio y de debate ético para hacer en otro momento. Yo trabajaba, fue hace muchísimos años, yo tenía un trabajo de verano de promotora en una editorial. Tenía que ir a las escuelas en febrero, cuando todavía no habían llegado los chicos, a entregar los manuales de texto que habían hecho estas editoriales. En una escuela católica me recibe la madre superiora, el hábito completo, y cuando me firma el comprobante de que yo le entregué los libros, leo el nombre y era un nombre judío. Era judío. No hay otra vuelta. Entonces, con amabilidad, porque no me podía tampoco meter, le pregunté, ¿su nombre de dónde viene? Y ella me contó que su familia era judía, que habían llegado a las colonias judías de Entre Ríos, en donde no había colegios secundarios. El único colegio secundario que había era católico. Y para su familia era más importante que recibiera educación a el tema de la religión, con lo cual ella estudió en el colegio católico y bueno, ahí ya es algo personal, recibió una iluminación, un mensaje y se convirtió, se hizo católica. Pero lo que me llamó mucho la atención es que no se cambió el nombre, porque cuando las monjas toman los hábitos, muchas veces toman nombres que tienen que ver con el santoral, y ella mantuvo su nombre y apellido muy judío, con lo cual tiene algo de significado de mantener tus raíces y que también tiene que ver con todo el tema de la memoria. Eso a mí, allí mismo expresás, en el Holocausto me hubieran matado, lo decís por discapacidad auditiva o por otro motivo. No tiene que ver con la audición todo esto, tiene que ver con que soy judía. Tengo padres judíos, tengo abuelos judíos, así que obviamente me hubieran encontrado y hubiera tenido que ir con todos al gueto, al campo de concentración.
Al escribir, no, hubo personas que te motivaron a escribir tus obras, en caso contrario, ¿qué te llevó a escribirlas? No solamente no me motiva, no tengo nadie que me motive, sino que para mi casa, mi familia, el hecho de que yo escriba es como cualquier otro trabajo, no tiene una aura de cosa artística importante. Verónica escribe. Eh, es mi deseo de escribir, mi gusto por escribir, el hecho de observar, de estar todo el tiempo encontrando en una frase, en una noticia en el diario, en algo que, en cualquier cosa, una historia que después mi impulso es escribirla. Para otros el impulso puede ser escribir la letra de una canción, bailar, cantar. Bueno, el mío es escribir, no creo que haya una explicación de por qué me decidí a escribir. Surgió, o sea, fui una gran lectora de niña, sigo leyendo pero mucho menos, no tengo una obra, no tienen el tiempo ni la concentración para leer, pero para mí los libros fueron de lo más importante que tenía en mi infancia. Al escribir, ¿las planificas con detalle? ¿Las dejas fluir? No, las dejo fluir y me parece que no sería muy aburrido tener una planificación y tener que seguirla. Eso es lo que se hace, por ejemplo, en los guiones televisivos, en las películas. Acá me gusta que el personaje crezca y de repente me sorprenda y pasa, porque a veces yo pienso, bueno, más adelante este personaje va a hacer tal cosa. Y después, cuando llega el momento, me doy cuenta que por su personalidad no podría hacer eso. Entonces tengo que ir trabajando con este personaje para ver a dónde lo llevo. Sí tengo idea en general de cómo va a terminar la historia y a veces de a dónde quiero llegar. Por ejemplo, en el caso de los nombres prestados, y lo digo porque sé que ya lo leyeron, es el momento de la muerte de Pedro, era un momento fulminante de la película. Necesitaba que toda la narración me llevara a ese momento. Y después ya podía empezar a cerrar todas las historias. Si alguna vez cambié el final de alguna historia, en general pasa más en los cuentos que son cortos, uno a veces imaginaba un final y se va para otro lado. En las novelas es como que van teniendo un cierre lógico, o sea, vos sabés que toda la historia te está llevando a que suceda eso que sucede al final. Así que en general no lo cambié. ¿En algún momento pensaste dejar de escribir? No, pero yo no escribo todos los días, no escribo de 8 a 5 de la tarde, escribo pura y exclusivamente cuando quiero, tengo otros trabajos con los que vivo, con lo cual puedo darme el lujo de estar el tiempo que quiera sin escribir y de sentarme a escribir porque realmente quiero hacerlo. ¿En qué momento del día te sentís con más inspiración? ¿Es importante para vos la inspiración o pensás que la escritura va más allá? Escribo durante el día. En general, a la mañana se me va el día en hacer las cosas de la casa. Después me agarra mucho sueño. Duermo la siesta. Y entre las 3 de la tarde, las 6, por ahí, cuando estoy escribiendo, es el momento en que escribo. Como ven, me dan mucha luz. Me encanta, no soy de la noche, no me gusta la noche. Me gusta trabajar con muchísima luz natural. Me interrumpen todo el tiempo los chicos. Tengo hijos jóvenes de 20 para arriba, pero siguen con qué hay para comer y dónde está mi pantalón y se lavó no sé cosa. Así que estoy muy acostumbrada a escribir en un lugar en que hay ruido, movimiento, la perra. Tengo que dejar e ir a hacer otra cosa. Y en cuanto a la inspiración, yo creo que más que hablar de inspiración es hablar de imaginación. Y creo que la imaginación es como un músculo, que si los músculos va al gimnasio, los primeros días duele terrible y después se va acostumbrando y después te vas asombrando de las cosas que podés hacer, de cuánto peso podés levantar, de cuántas veces podés repetir un ejercicio, de que te sentís mucho mejor. En ese sentido, la imaginación funciona de la misma manera, se ejercita a través de la observación, de la curiosidad, de la investigación. Uno nunca sabe
de dónde viene una historia, pero por ejemplo cuando yo estoy hablando con una persona no solamente estoy prestando atención a lo que me dice, estoy leyendo su lenguaje corporal, a veces me quedo, no sé, prendada en la manera en que hace un gesto, mueve una mano, tamborilea un pie. Entonces, hay que ser observador. Para escribir hay que ser lector y hay que ser observador y tener muchísima curiosidad. Entonces, ahí como que la inspiración no tiene tanto que ver, porque cuando uno tiene una historia para contar, encuentra las herramientas para llevar adelante esta historia e ir inventando situaciones y creando situaciones y no esperar que eso llegue de algún lugar mágico. ¿En algún momento la escritura fue para vos un pasatiempo? Bueno, supongo que cuando era chica, hasta que pude publicar mi primer libro, que lo hice creo que a los 24 años, parecía ser un pasatiempo, pero en el fondo yo siempre quise que fuera mi vida. No sabía si iba a ser una escritora de ficción, por eso estudié periodismo, porque me fascina la investigación también. Me podría haber contentado con ser una escritora de gráfica, o sea, de las que escriben, no las que salen en la tele. Pero bueno, si fue un pasatiempo duró poco, siempre me lo tomé muy, pero muy en serio. O sea, siempre para mí la escritura fue, no hay otra cosa como la escritura. ¿Y qué otras cosas te apasionan además de escribir? Muchísimas, me gustan, tengo múltiples gustos, hobbies, oficios. Me gusta ver películas, me gusta ver series, me gusta ver maratones de series, me gusta salir a pasear, me gusta viajar, me gusta descubrir nuevos lugares, me gusta, hago caligrafía, que es escribir con estilos que se escribían en la antigüedad, con pluma, toda una cosa muy nerd. Y tengo, mira, eso es mi taller de joyería, hago joyas. Empecé a estudiar antes de la pandemia y bueno, me empecé a armar el tallercito ahí y ya hago joyas, a ver, esta B corta que es como imita las teclas de las antiguas máquinas de escribir. Esto, el anillo, todo lo hice yo. Así que me apasiona poder saber usar herramientas, fuego, y de esa manera voy completando lo que es todo el trabajo intelectual, que es el periodismo y la literatura, con trabajo manual que realmente me hace muy bien a la cabeza. Bueno, este último video me pasé, espero que llegue bien, Flor, y que no te explote el celular. Les agradezco muchísimo compartir conmigo estas preguntas, la lectura, el deseo de leer, de saber más y la curiosidad. Y cualquier otra cosa que quieran, ya saben dónde encontrarme. Les mando un enorme beso.